Bueno, ya lo anunciamos el lunes que nos acompañaría precisamente otro trabajador de esa institución penitenciaria, de la Tenerife 2, que es José Beira Vicente, que es secretario general de Profesional de la Sanidad Penitenciaria, médico del centro. Sí. Uno de los médicos del centro, Sí, 7 ahí en el siete centro. médicos somos, ¿No? en el centro. ¿Ha estado usted en esta concentración hoy? ¿Ha podido estar? En esta mañana no. Nosotros no hemos convocado, no formamos parte no participamos en esta convocatoria. Nuestro sindicato se centra más en la reclamación de lo que sería la actividad sanitaria y nos centramos últimamente fundamentalmente en el proceso de integración de la sanidad penitenciaria en los servicios de salud de las distintas comunidades autónomas. ¿Qué se está haciendo mal en el ámbito sanitario en Tenerife 2? No es más un mal endémico que un mal propio de un centro penitenciario. Es decir, estamos asistiendo a un desmantelamiento progresivo de la sanidad penitenciaria por una falta progresiva de recursos y de medios, ¿no? Un envejecimiento progresivo de los trabajadores, es decir, ahora actualmente, por ejemplo, en los centros penitenciarios de toda España solamente trabajan 70 médicos menores de 50 años. En los próximos años se prevé que en los próximos 3 o 4 años se jubilen pues 200 o unos 200 médicos, ¿no? Esto va a suponer un desmantelamiento prácticamente completo de la sanidad penitenciaria. Es decir, la única solución al que queda para la sanidad penitenciaria realmente es una integración en los servicios de salud, que es una deuda que la sociedad tiene desde el año 2003, que tenemos una ley que exigía que en 18 meses se procediera a esa integración. ¿Qué carencias tienen ahora mismo en el ámbito sanitario en el centro? No digo, no solo personalizando en sino ¿qué necesitaría, por ejemplo, los facultativos de los centros penitenciarios, aunque bueno, usted es facultativo de este centro, con lo cual lo manejará bastante mejor? Lo primero, es decir, nosotros, la primera carencia que tenemos es cuando nos entra una persona privada de libertad, y es que no tenemos acceso a su historia clínica. Ajá. Bueno, estamos hablando de algo muy grave. Claro, es decir, nosotros trabajamos totalmente aislados del sistema sanitario público. No tenemos acceso a ningún dato del sistema sanitario público y del mismo forma el sistema sanitario público no tiene acceso a ningún dato que nosotros producimos. José, usted se tiene que fiar de lo que le dice el recluso. Claro. Es decir, es el contacto. Nosotros cuando vemos a una persona de ingreso en el centro penitenciario, nuestro primer contacto es, en la medida de lo posible, siempre se intenta hacer ese primer contacto lo antes posible, la primera visita de ingreso, y en ese primer contacto nosotros tenemos que adivinar cuáles son las carencias que tiene esa persona en esta primera entrevista. Ya. Usted acaba de decir, porque igual he oído mal, que lo que se está intentando es desintegrar el servicio sanitario en los centros penitenciarios. Integrarlos en los servicios de salud, los servicios de salud. Es decir, en el caso de los centros penitenciarios de aquí de la comunidad autónoma, se integra en el servicio canario de salud. Ya. De hecho, eso es un trajín continuo de reclusos, ¿no? A los centros de salud. No. A ver. No es eso. Es decir, hasta ahora los servicios sanitarios de los centros penitenciarios pertenecen al Ministerio del Interior y dependen del Ministerio del Interior. Vale. Lo que dice en el año 2003 la Ley de Cohesión de Sanidad del Sistema Nacional de Salud, hay un mandato que ordena integrar los servicios de salud de todos los centros penitenciarios en las comunidades autónomas. Ya. O una de dos, o ustedes los transfieren a la sanidad canaria o la sanidad canaria se hace cargo de la asistencia sanitaria dentro de los centros penitenciarios. Vale. Ya. El Congreso aprobó por unanimidad en el mes de octubre del año pasado y el Senado también por unanimidad, que es una proposición de ley instando a que eso se efectuara. Y aquí en la comunidad autónoma, en octubre del año pasado, aprobó en el Parlamento por unanimidad también el instar a que se produjera esa transferencia después de 12 años. O sea, llevamos 12 años de retraso en esta transferencia. ¿Y no se ha producido? Todavía no. Es decir, nosotros, a partir de que se aprobó aquí en el Parlamento de Canarias, solicitamos una entrevista con el consejero a través de la presidencia de gobierno, pero justo coincidió en ese momento en que se producía el cambio que hubo Claro, la ruptura del pacto de gobierno del PSOE, sí. Y vino José Manuel Baltar, el nuevo consejero. Hemos vuelto a solicitar la entrevista y en el mes de abril y estamos pendientes de tener esa primera entrevista. Se supone que el Ministerio del Interior sí tiene ahora mismo interés en que esto se realice, es decir, que esta transferencia se realice y que empiecen a abrirse negociaciones con las distintas comunidades. Pero es un ejemplo, por ejemplo, en los presupuestos de este año, la sanidad penitenciaria ve reducido a un 12% el gasto en farmacéutico y en un 33% el gasto asistencial. Entonces, ¿cómo se puede prestar ese servicio? Sencillamente, nuestra institución lo que está dejando es transfiriendo el gasto, por ejemplo, asistencial, es lo que ellos
ellos destinan a los gastos hospitalarios y a los gastos de ingresos, y lo que está es transfiriendo esa responsabilidad a las comunidades autónomas. Es decir, simplemente efectúa este gasto y no lo paga. Claro. De todas formas, antes estábamos hablando fuera de antena que son en torno a 1.000 reclusos, sí. Casi 1.000 reclusos. Sí. Y son, podríamos decir que solo 7 facultativos, son muy pocos médicos para 1.000 reclusos. 7 facultativos son bastantes, es decir, es un número adecuado para esta población reclusa. Ajá. Porque es una población que sí exige una demanda asistencial muy grande, y después los centros penitenciarios grandes necesitan un sistema de guardias de 24 horas, que sería de otra forma imposible cubrir las 24 horas del día con menos facultativos. ¿Este es un centro penitenciario grande? Sí, vale. Grande. Y después tiene muchísima presión asistencial a nivel de enfermería. Es decir, el personal de enfermería, dése cuenta que aproximadamente el 40% de la población reclusa en toda España tiene una patología psiquiátrica. Entonces estamos hablando de repartir medicación, que son medicaciones psicotropas y que normalmente se tiende a repartir o diariamente o con una frecuencia muy alta, es decir, claro, cada 2 días, para evitar que haya alguna acumulación de medicamentos. Y tenemos un 8% de población con patologías psiquiátricas graves. Claro, pues si se reduce un 12% del presupuesto en el gasto farmacéutico dentro de los centros penitenciarios, es que es una incongruencia. Es una incongruencia. Es una incongruencia, además, cuando tienen retos por delante muy importantes, es decir... Pero bueno, es una incongruencia, permítame, una incongruencia, y es ir fabricando una bomba. Es una locura. No, lo que pretende el Ministerio del Interior es transferir su gasto a las comunidades autónomas. Con lo cual ya resta ese 12% para que sean las comunidades autónomas, cuando asuman la competencia, quienes paguen el resto, podríamos decir. El Ministerio del Interior, desde el año 2014, empezó a dejar de suscribir todos los convenios que tenía con cada una de las comunidades autónomas. A día de hoy, el Ministerio del Interior no tiene firmado ni suscrito ningún convenio con ninguna comunidad autónoma para la asistencia sanitaria a la población reclusa. ¿Qué significa eso? Que ha procedido a rechazar todas las facturas que emitía por la asistencia y ha empezado a litigar con todas las comunidades autónomas para evitar asumir estos gastos. ¿En algún momento se han quedado ustedes, por ejemplo, sin gasto, en este caso, medicamentos? No. El mayor gasto de estos medicamentos va a ir destinados fundamentalmente al tratamiento de la hepatitis C y al tratamiento del VIH. Actualmente la mayor parte de las comunidades autónomas, y en este caso el Servicio Canario de Salud, es el que nos está suministrando los antivirales para tratar la hepatitis C. Con lo cual, a pesar, bueno, recuerda usted la polémica que hubo sobre quién iba a abonar esos más de 40 millones, en teoría, que se iban a pagar. Y siguen esa polémica, porque están litigando. Es decir, es cierto que los servicios de salud están suministrando, mientras que el Ministerio del Interior les plantea litigios para quién es el que tiene que pagar esta medicación. De todas formas, ya para un poco ir resumiendo las reivindicaciones importantes del colectivo, de los facultativos que están en Tenerife 2 y en el resto de centros penitenciarios, para la opinión pública que nos esté viendo ahora mismo, ¿qué mensaje le lanzaría usted con respecto a la salud y al tipo de sanidad que se está, en este caso, pues, desarrollando en los centros penitenciarios? Los profesionales sanitarios están sometidos a muchísima presión porque ha habido un déficit crónico en toda la función pública, ¿no? y nuestra institución no ha sido menos, y entonces están sometidos a mucha presión asistencial. Y es cierto que hacen un trabajo e intentan responder a todas las necesidades que tiene la población reclusa en la medida de sus posibilidades. Hay elementos donde hay un déficit tremendo, como es en la parte de la formación, que somos nosotros mismos los que tenemos que acometer toda la formación, porque el Ministerio del Interior es absolutamente incapaz de dar una formación reglada como puede ser el Servicio Canario de Salud, ¿no? que da a sus profesionales. Entonces los profesionales hacemos los esfuerzos que tenemos que hacer por mantener los niveles de formación adecuados para prestar la asistencia de la mejor calidad posible. Pero es evidente que poco a poco se ha ido recortando determinados aspectos del trabajo porque no ha habido más remedio. Es decir, la presión asistencial, la capacidad asistencial se ha ido disminuyendo, como por ejemplo algo sencillo, ¿no? Antes todos los días la medicación psicotropa que se suministraba en los centros penitenciarios se daba diariamente. Ahora se ha pasado a dar 3 días a la semana porque no hay capacidad suficiente a nivel de personal para que esto se pueda dar diariamente. ¿Y ustedes han sufrido estas consecuencias? Claro. Hemos sufrido esas consecuencias porque se han visto un aumento del número de sobredosis derivadas de intoxicaciones medicamentosas. Claro,
efectivamente. Yo creo que esta entrevista la tendremos que tener otro día con más. Debe tener una parte 2. Una parte 2 porque la verdad que quedan bastantes cosas por preguntar, pero bueno, claro. El tiempo hoy se nos ha echado encima con todos estos mensajes y que al final... Y siguen viniendo los mensajes, pero no voy a ser capaz de leerlos porque todavía nos queda un poquito de... Pero sí que necesitamos saber algo más sobre lo que ocurre en nuestros centros penitenciarios y en concreto en Tenerife. Me preocupa mucho eso y rápidamente, ¿la medicación psicotrópica es para las personas que vienen con alguna adicción o que vienen con algún problema mental? Sí, o que tienen cuadros de ansiedad, cuadros de depresión. O sea, si antes se la dábamos diaria y están controlados, si se la damos cada 3 días puede haber brotes. O puede haber brotes o puede haber acumulaciones, evidentemente. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a la publicidad e intentamos hablar de deportes de inmediato. Digo intentamos porque tenemos a Óscar fuera. Vamos a ver si nos funcionan las conexiones, que seguro que sí.